Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos de nueva cuenta aquí reunidos con el ánimo de poner sobre la mesa algunas ideas, opiniones, argumentos de coyuntura política. Pues nos acompañan el día de hoy aquí en nuestro encuentro eh, los maestros Gustavo Álvarez Barrera y Pedro Montalvo Piedra. Y en esta ocasión, pues yo voy a tener el honor de moderar esta mesa que en principio les compartimos va a versar sobre el más reciente debate, el así llamado debate chilango con eh, eh, los candidatos, ¿no? Para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? La candidata y los candidatos. Eh, eh, Clara Brugada, Santiago Taboada y Shestorivsky, ¿no? Por Movimiento Ciudadano. Entonces, proponemos, ¿no? En esta ocasión una dinámica que espero no desentone con las anteriores ocasiones y encuentros que han sido muy fructíferos. Eh, la idea, bueno, que les propongo a los participantes es que para darle agilidad a esta mesa que tiene como intención, pues que le echemos un ojo al desarrollo, ¿no? A las propuestas, les comentaba hace rato, ¿no? A los tropiezos, aciertos y desaciertos que vimos en la candidata y en los candidatos. Pues que dividiéramos, ¿no? Las intervenciones en ejes temáticos, ¿no? Entonces, si les parece bien, la idea es que iniciemos con una percepción general según los tiempos políticos electorales. Las preguntas serían, pues, ¿dónde están la y los candidatos en el momento de ocurrir el debate? ¿Cómo se presentan? ¿No? Porque ellos tienen una imagen de sí que quieren proyectar y también tienen una agenda, ¿no? Muy específica en muchas ocasiones, como cómo ellos instrumentalizan el debate, para qué les sirve, en dónde les va a servir. Y bueno, pasaríamos a dos temas que sugiero que puedan ser como los centrales. El tema del agua, ¿no? Que causó bastante ruido y que fue pues motivo de confrontaciones al interior de este debate. Y el tema de la corrupción, ¿no? Para pasar finalmente a algunas conclusiones. Este, entonces, bueno, si están de acuerdo, pues vamos a empezar justamente con este orden. Eh, Reitero, ¿no? Sería un comentario para empezar, general sobre cómo ustedes ven posicionados, ¿no? A la candidata y a los candidatos en el antes y en el después del debate, como cuál es su lugar, eh, que puede ser leído de distintos modos, ¿no? De distintas perspectivas. Eh, entonces, si gustas, Pedro, comenzamos con damos la palabra a Gus. Gracias. Muy bien, gracias, querido Esteban. Cuando te vi muy temprano, no te reconocí porque traes el cabello muy cortito, y pues hace unos meses traías la mata bien larga, querido Esteban, pero según entiendo, donaste tu cabello, ¿verdad? Sí, y la mata sigue dando, solo que ahorita la pusimos un poco en pausa por las condiciones meteorológicas y la temperatura. Y el calor lo ameritaba. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eso habla de tu compromiso social también. Así que qué bueno, espero no incomodarte, sino al contrario, hacer este reconocimiento público que habla de ti como individuo, de ti como persona y de ti como amigo, querido Esteban. Bueno, este, ¿en dónde está Clara Brugada y en dónde está Santiago Taboada? Permítanme hacer referencia solo a estas dos personas por obvias razones. Mm, Clara Brugada
está defendiendo la delantera que según las encuestas lleva en la preferencia de la gente para ser elegida como la jefa de gobierno para el siguiente periodo. Ah, pero también viene de la experiencia que tuvo en Iztapalapa, este, en donde creó las utopías, que me parece ha sido una de las aportaciones más interesantes, y que ojalá se repliquen en toda la ciudad y se pueden replicar en muchas ciudades del país. Además de que tiene un reconocimiento global, ¿no? Por parte de la UNESCO. Y, y, y desde ahí veo yo a Clara Brugada con esta experiencia, con este ánimo de querer impulsar la participación ciudadana en el cuidado de la gente que más lo requiere. Entonces ahí la veo yo posicionada, muy, muy clara en su actuación, muy clara en su pensamiento, y por supuesto viene de una larga lucha desde la izquierda, desde siempre. Y en el transcurso de esta campaña no ha coqueteado con el discurso de la derecha, por el contrario, hasta parece que está poniendo más énfasis en el discurso de esto que yo reconozco que sería como algo característico de un movimiento de izquierda en México en la actualidad y que tiene que ver con los cuidados, las utopías y además el nombre, ¿no? El nombre mismo es muy significativo para el pensamiento crítico, para el pensamiento desde las izquierdas latinoamericanas, ¿no? Que me remite a Eduardo Galeano, ¿no? Entonces yo la veo muy bien posicionada, muy clara, y a Santiago Taboada lo veo muy claro también, lo veo clarísimo. Pues, ¿dónde lo veo? En uno de esos departamentos producto de la corrupción. Allí lo veo bien cómodo, ¿no? Bien a gusto. Quizá un poco preocupado porque algunos de sus colaboradores están en procesos legales, algunos están ya en la cárcel, así que lo veo nervioso y va abajo en las encuestas, en la mayor parte de las encuestas. Así que no tenía de otra más que llegar a golpetear, golpetear y golpetear, pero además al más puro estilo masculinizado, desde esa masculinización hegemónica de el mejor es el más fuerte, el mejor es el que pega, el que pega primero, el mejor es el que derriba a su contrincante. Entonces lo veo posicionado desde ese discurso, desde una masculinidad hegemónica, agresiva, nervioso, y que no le quedaba otra más que ir a golpetear, que fue lo que hizo en este último ejercicio. Pues ahí para entrar un poquito, panorámicamente. Claro, muchas gracias, Pedro. Efectivamente, sucede que este tipo de acontecimientos mediáticos, pues son la clara oportunidad, si así la toman algunos, otros la tomarán de otra manera, para mostrarse al público, ¿no? El lector y a la ciudadanía. En muchos casos creo que son muy transparentes, aun cuando se vuelva también una pantomima y una puesta en escena e intenten mostrar una personalidad diferente. Creo que al final, con sus actos y el discurso, terminan visibilizando, ¿no? En realidad, quiénes son. Muchísimas gracias, Pedro. Pues le damos la palabra ahora a nuestro estimado Gustavo. Hola, muy buenas tardes a quienes nos escuchan, a ustedes, compañeros, Pedro, Esteban. Buenas tardes a Jesús también, que no nos puede acompañar en esta ocasión. Jesús comentaba en la mañana, me lo encontré por ahí, y me comentaba que parte de la actitud de Taboada proviene del hecho de que, pues, eh, es totalmente una falacia que diga que, por ejemplo, si está ahí es porque no lo están persiguiendo, ¿no? Más bien, si está ahí es porque, pues, sabemos que hay acuerdos populares entre los partidos de oposición y el Poder Judicial, ¿no? Sabemos ahorita lo que está haciendo el Poder Judicial. Entonces, algo se ha podido hacer, pero no se puede hacer, evidentemente, todo. Y por eso también esta actitud, ¿no?
mostrarse, como decía Pedro, como un verdadero machín, ¿no? Altanero. Eh, y es que, ¿dónde está él? ¿Dónde tiene que, o qué cree que es lo que tiene que hacer para obtener más simpatías? Eh, pues tiene que alcanzar a la puntera, como bien decía Pedro, ¿no? Tiene que buscar la manera de agarrar donde pueda y entonces, pues los asesores políticos les dicen que tomen esas actitudes, ¿no? Que demuestren esta seguridad mal entendida para atacar y atacar y atacar a quien vaya de puntero o de puntera en este caso. Eh, el caso de Taboada, pues es, también como decía Pedro, claramente turbio, ¿no? Hay un montón de cosas oscuras alrededor del cártel inmobiliario. Esto lo pudo mostrar un poco esta Clara Burgada. Ya veremos si fue efectivo el discurso de Clara para comunicar la posición de Taboada como uno de los líderes del cártel inmobiliario, pero ciertamente está esto pesando sobre su espalda, ¿no? Eh, y en el caso de Clara, pues ella tiene una posición en la cual viene acompañada por un movimiento, a diferencia de Taboada, que en la ocasión anterior solo mencionó una vez a Xochitl, ya al final, en esta ocasión ni la mencionó. Clara Burgada mencionó más veces a Xochitl Gálvez que el mismo Taboada, ¿no? Y también Clara Burgada muchas veces dijo, esto es un movimiento, ¿no? Voy a trabajar con Claudia, voy a trabajar con Delfina, vamos a atender de manera integral y a los diferentes niveles de gobierno estos problemas, porque sabe que viene acompañado de un movimiento, ¿no? Entonces, eh, digamos que también ahí está la fuerza de Clara Burgada, ¿no? La tendencia en las encuestas, pero todo el movimiento que viene acompañándola y que la hace seguir siendo puntera y yo creo que aunque mediáticamente se diga que tal vez su desempeño fue menos bueno que el primero, ah, no le va a mover en la posición en las encuestas y en las preferencias electorales. Claro, muchas gracias, Gustavo. Pienso que fue ocasión para que cada una de las candidatas, los candidatos, aprovecharan, ¿no? De la mejor forma el tiempo y considerando los blancos de ataque, la actitud de dos de los candidatos, en particular de Clara y de Santiago, eh, que parecía una especie de diálogo, ¿no? De sordos por momentos. Y este deslinde, ¿no? Que marcaba Chertorivsky con respecto al lugar que él ocupa, eh, ¿no? Desde su perspectiva con respecto a estos dos, ¿no? Candidatos que están hablando entre sí, ¿no? Entonces, no sé en qué medida, por ejemplo, esto fungió a favor del Movimiento Ciudadano o no. Ahora, lo cierto es que también, pasando ya al siguiente punto, durante estas últimas semanas, pues hemos tenido una serie de cruces, ¿no? De cuestiones que tienen que ver directamente con el agua, ¿no? Por un lado, una ola de sequía, ¿no? La crisis hídrica que pues no nada más vive la ciudad, sino el país y el mundo entero. Y el tema más local de lo que sucedió en la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Con respecto también al agua, pero en este caso a la contaminación, ¿no? Por hidrocarburos. Entonces, siento que es un tema que fue y es, ¿no? Muy sensible para la ciudadanía y que, bueno, se esperaba, ¿no? Una respuesta contundente al respecto. Por supuesto, como bien dicen, pues se cruza, ¿no? El tema, pues, del cártel inmobiliario, ¿no? Pero no se abandona que es el de la falta de agua en la Ciudad de México, de la crisis por la presencia de sustancias contaminantes en el suministro, eh, de la alcaldía Benito Juárez, en fin, eh, parece que, y esto bueno, ya se los
pongo a su consideración que tanto la candidata de la coalición Morena PT, Partido Verde, como el de la alianza PAN-PRI-PRD, aprovechan el tema, pero sobre todo desde una actitud de ataque, ¿no? O sea, ver el modo en que se pueda volver como un punto débil, ¿no? En el contrincante y entonces justo ahí minar la cuestión. Por supuesto, es también la oportunidad para, y creo que aquí Clara lo aprovecharía, ¿no? Para hacer algunas propuestas, lo mismo que Chertorivsky, menos en el caso de Santiago. Pero bueno, le doy la palabra a Pedro sobre el tema del agua, por favor. Sí, 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 gracias, querido Esteban. Bueno, primero, también como parte del contexto, pues hay un escándalo tremendo porque ha habido denuncias por la posibilidad de que el agua en la zona poniente de la alcaldía Benito Juárez esté contaminada. Eh, y esto, híjole, enrarece mucho el ambiente. No solamente tenemos escasez de agua o problemas en la administración de este recurso, sino a esto se suma también la contaminación del agua, ¿no? O este escándalo. Y esto me parece espantoso, espantoso. A ver si no exagero, como me gusta hacer. Este, una de las especulaciones es que pudieron ser actores políticos quienes dirigieran acciones para contaminar algunos pozos o algún pozo en particular. Si eso es cierto, no lo estoy dando como tal, pero si eso fuese cierto, esto me parece una barbaridad tremenda y tendrá que esclarecerse y tendrá su propio recurso legal, su propia vía legal, porque es algo que tendría que sancionarse, por supuesto, pero si esto sucedió, es decir, si los panistas contaminaron un pozo, esto me parece grave, gravísimo, no solo por el hecho en sí mismo, sino porque esta es una acción fascistoide, ¿no? Necropolítica, ¿no? De vamos a fastidiar a la población para que tengan miedo y me elijan. Eso me parece tremendo. Pero tenemos que esperar a los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de las instancias correspondientes para descartar o confirmar esto, ¿no? Pero si fuese cierto, esto es de espanto. Y es de espanto porque estamos entonces ante acciones de una derecha ultra, 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 no, iba a decir ultraconservadora, no, esto lo rebasa, ¿no? Ya es fascistoide y muy preocupante. Clara Brugada mencionó en el ejercicio del domingo que parte de la escasez de agua en algunas colonias, pues se debe también a los edificios que se están construyendo fuera de toda legalidad. Y, donde yo vivo es en la demarcación de la Benito Juárez. Y sí, las quejas son recurrentes en ese sentido, ¿eh? Muchos vecinos de distintas calles, de algunas colonias de esta alcaldía, se quejan de que desde que levantaron un nuevo edificio, tienen escasez de agua en sus domicilios. Y es una queja así recurrente en esta zona de la ciudad. Eh, Lamentablemente, hay lugares en donde la escasez de agua es histórica y no se ha podido solucionar y ahí tenemos un pendiente, por supuesto que sí, es un pendiente fuerte. En algunos lugares, en Iztapalapa especialmente, en donde es histórica la escasez de agua.
y bueno, pero es falso parte de lo que dijo Taboada en cuanto a que la Ciudad de México no ha destinado recursos para la reparación en las tuberías o para el tratamiento de aguas, etcétera. Y eso es falso porque podemos nosotros verificarlo en los sitios oficiales del gobierno de la Ciudad de México, en donde sí se han destinado recursos, se han llevado a cabo acciones para la reparación de tuberías, etcétera, etcétera. Así que sí, es un problema, es real, y sobre todo sí, nos estamos acabando los recursos, estamos acabando el agua de otras zonas que alimentan a esta ciudad. Y bueno, y quiero agregar un pequeño paréntesis. Hasta aquí punto y aparte, pero déjenme agregar un pequeño paréntesis. De acuerdo con datos aportados por estudios que financia la ONU y organismos internacionales, y de acuerdo con textos ecofeministas, las primeras personas que sufren por la escasez de agua en el mundo son las mujeres. Y presumiblemente aquí en la ciudad también, presumiblemente. Presumiblemente las mujeres son las primeras personas afectadas por la escasez de agua aquí en la ciudad. Así que esto también puede verse con perspectiva de género, y yo creo que Clara Brugada pudo haber puesto énfasis en la atención a las mujeres de esta ciudad, porque clarísimamente el modo en cómo se expresó Taboada, el modo en cómo fue a mentir y a golpetear a Clara Brugada, es un mensaje que entendemos muy fácilmente los machines. Eso lo entendemos nosotros inmediatamente. Y es muy claro que no pudo dirigirse a las mujeres de la ciudad. Y yo creo que Clara Brugada pudo poner énfasis en, eh, en tener como foco de atención a las mujeres de esta ciudad. Me extendí mucho. Muchas gracias, Pedro. Sí, sin embargo, los puntos que tocas me parece que son valiosísimos. Esto último acerca de la lectura que podríamos hacer desde la perspectiva de género y cómo lo pudo haber aprovechado la candidata eh, Clara Brugada me parece fundamental. Esperemos que en lo que viene sean aspectos que justo en la lectura y en la comprensión de estos ejercicios pues puedan servir eh, para elaborar mejor, ¿no? Quizás o proyectar o analizar el discurso que se está escuchando en ese momento, ¿no? Y además todo el lenguaje corporal y además del verbal que se pudo observar en el debate, creo que sí son aspectos que están relacionados. Antes de darle la palabra a Gustavo, también me gustaría, aprovechando el uso de la palabra, comentar algo que para muchos fue extraño, sorprendente, incluso hasta cierto punto admirable y se vio en el repunte y a su deslinde, ¿no? Pero fue esto de hablar de la responsabilidad, o sea, tanto del tema de la administración del recurso hídrico como del cuidado que nos corresponde a toda la ciudadanía. Creo que fue un punto interesante. Tuvo algunas propuestas que me parecen atinadas con respecto al cuidado del agua. Algunas quizás suenen fuera de toda realidad, pero esta idea no recuerdo bien cómo las llamó, si tropas del cuidado o jóvenes cuidando al ambiente. No recuerdo el nombre del programa que mencionó, pero no está del todo mal. O sea, involucrar, ¿no? A a niñas, niños y niñas en el cuidado del medio ambiente y no olvidarnos que también son una población afectada por la escasez y la contaminación de este recurso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en que pues, el problema del agua en la Ciudad de México es un problema multifactorial, ¿no? Y tiene que ver, pues sí, con el tema de la contaminación, que por cierto, ahí dicho sea de paso, Chertorivsky también habló, ¿no? Del tema de la publicidad y de los pendones y de cómo estos también
pues están contaminando, aunque después lo reviró Clara Brugada diciendo que se trata de, en alguna intervención en otro programa de radio, ¿no? Comentó que, pues, según la normatividad de el instituto electoral, pues no podían ser pendones que no fueran biodegradables, ¿no? Sino que todos estos tenían que cubrir como ciertos requisitos. Pero independientemente de ello, o sea, no es solamente la contaminación del material mismo, ¿no? Del plástico, sea biodegradable o no, sino la contaminación visual, el tapizar toda la ciudad. Creo que fue un punto a favor de Chertorivsky el mencionar ese detalle, aunque los candidatos como que lo tomaron a menos y eso un poco abrió la brecha, me parece, entre este candidato y los otros dos, ¿no? Pero además, o sea, además de la escasez hídrica, el tema del cambio climático, la mala gestión del recurso hídrico, está en el fondo un tema de desigualdad social en el suministro que eh, también siento, aunado a lo de la perspectiva de género, que pudo haberse aprovechado mejor por parte de la candidata Clara Brugada. Sí había actitudes muy contrastantes y se sabía que al ser un tema tan sensible iba a ser utilizado como un arma, en lugar de ver como las soluciones a un problema. Dentro del debate se empleó como una especie de bomba, ¿no? Para minarse entre candidatos, ¿no? Me pareció pues una actitud muy destructiva con la que en lo personal no estaría de acuerdo, ¿no? Y menos en un ejercicio en donde te estás dirigiendo a la ciudadanía y todo eso lo ven y lo sienten, ¿no? Y pueden observar qué tan interesados están en el tema, que además, como bien dices, Pedro, es un tema histórico y qué tanto es una cuestión más bien de coyuntura, es para este momento conseguir votos y para salir, ¿no? Un poco al kit, ¿no? Entonces, bueno, ahora le doy la palabra a nuestro querido Gustavo para que nos dé su opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Pues aquí hay que ver otra vez todavía un poquito más del contexto en torno al candidato Taboada, ¿no? Iba a decir Tajada, pero el candidato Taboada. Eh, lo que está pasando en torno a su campaña y lo que están haciendo grupos de choque del panismo, y por eso no suena tan descabellado que pudiera haber sido inducido el tema de la contaminación del agua en Benito Juárez, es que, por ejemplo, están haciendo ataques a las publicidades de los demás, ¿no? En la misma Prepa 4, ahí sobre Avenida Tacubaya, si caminan de la esquina donde está la entrada de la prepa hacia la entrada al estacionamiento, toda esa parte, están carteles de TABE en los postes y en los árboles, y abajo en el suelo tirados están los carteles de Torruco, que es el candidato de Miguel Hidalgo, y se ven claramente que fueron tasajeados, ¿no? Si caminan por Insurgentes, es lo mismo, están estos pendones de Clara, y se ven perfectamente cortados a la mitad, o sea, fueron vandalizados. Entonces, ahí hay un ánimo bastante fascistoide, como decía Pedro hace un rato, y eso tiene que ver con esta parte del discurso de ensuciar la conversación. Como en sus políticas muy pocos de veracidad pueden sostener, ¿no? Reconoció en alguna presentación el candidato Taboada que iba a resolver el problema del agua con ayuda de empresas. Esto no lo mencionó en el debate, aunque Clara se lo insistió, ¿no? Él se lo guardó y no lo mencionó, pero es parte de su plan. O sea, ella tiene razón al decir que lo que el prianismo quiere, pues es lo que siempre ha hecho en los últimos años, que es trabajar con el sector privado, y ya sabemos lo que eso implica, ¿no? Beneficios para los privados a pesar de los derechos de las mayorías. Eh, entonces, tiene un discurso en donde está jugando con las apariencias, en donde quieren ensuciar lo más que pueda, ¿no? Esto de enfócate en los negativos, go negative, eh, en donde a partir de la mentira quieren causar un efecto
electores que tienen mayores dudas, ¿no? Y estas dudas han venido construyéndose desde 2021 y esta falsa narrativa de que eh, ganaron en votos, ganaron alcaldías, pero en unas elecciones intermedias que no salió toda la masa de la izquierda a votar, ¿no? Eh, hubo mucho abstencionismo. Entonces, ahora que son las elecciones presidenciales, confío en que se note que lo de el 21 fue una ilusión, ¿no? Eh, pero están jugando con eso, están jugando con lo que pasa con el agua, ¿no? Esta parte de llevar botellitas de agua y sin siquiera preocuparse por justificar de dónde la sacó, ¿no? Si fue de los pozos, pues esos pozos están cerrados. ¿Tuvo ahí algún contacto con gente de SACMEX o qué pasó, ¿no? ¿De dónde sacó esa agua? ¿Cómo podemos confiar que esa agua realmente provenía de algún pozo, ¿no? Eh, ¿Y cómo podemos confiar en alguien que justamente hace poco fue perforado un túnel del metro a partir de una constructora que estuvo trabajando donde no debería trabajar, le hizo un hoyo al metro y se sabe ya que la alcaldía Benito Juárez falsificó documentos para tratar de tapar ese escándalo, ¿no? Entonces, por un lado son marrulleros, juegan con las mentiras, exageran los negativos del contrincante, y poco les preocupa la verdad y poco les preocupa que sus electores se construyan una, eh, un imaginario recargado en ciertas condiciones de veracidad, ¿no? Y además hay elementos fascistoides en algunos grupos de choque de- del preanismo en la Ciudad de México. Justamente, ¿no? El uso y el abuso de la retórica, en donde pues fácilmente se puede apreciar, ¿no? Eh, no solo la actitud y la personalidad y las intenciones, a veces muy transparentes, ¿no? De estos candidatos, sino pues qué peso le damos a las palabras y cómo, bueno, este análisis y esta conciencia que podemos tomar con respecto a lo que dicen la candidata y los candidatos, pues sigue siendo muy relevante. ¿No? Por ejemplo, para ir cerrando el tema del agua y pasar a este otro que está muy vinculado con lo que acaba de compartirnos Gustavo, pues simplemente tomando, ¿no? En consideración y en contexto los datos del mismo SACMEX, ¿no? El Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Una persona en la Ciudad de México son 380 litros de agua diarios los que consumiría, y si lo comparamos con la dotación en promedio del agua potable en las 16 alcaldías, son 150 litros por habitante al día. O sea, eh, eh, revisando un artículo ahora que sacó Centrus de la Ibero sobre cómo la CDMX vive tiempos de escasez hídrica y desigualdad de suministro de agua, pues justamente nos habla, ¿no? de esta contradicción que incluso lo que representa es que hay una cifra mayor a la recomendación de la OMS que plantea un uso de 100 litros al día. O sea, 5 o 6 cubetas para satisfacer necesidades de consumo, de limpieza, de higiene, ¿no? Que da para tocarlo desde distintos ángulos y que demostró quizás más de lo que querían proyectar los mismos candidatos, aun cuando su intención fuera el ataque, la ofensiva. Me parece que en el mismo discurso dijeron más y nos dieron incluso, más allá de las ambigüedades de lo que iban expresando y de sus ataques, mucho acerca de cuál es su interés genuino, ¿no? Sobre la resolución de los temas de fondo. Y bueno, precisamente lo que nos dice Gustavo, pues nos toca directamente sobre el tema de la corrupción, ¿no? Que fue, me parece, pues otro de los puntos interesantes, ¿no? De este encuentro, del debate, sobre todo porque sí se parte, lo que decía Gustavo, ¿no?
de ocupar incluso la repetición, ¿no? Por ejemplo, el tema del cártel inmobiliario y el cártel inmobiliario y el cártel inmobiliario. La insistencia, ¿no? En que eso quede claro, ¿no? De que aun cuando tú, candidato Santiago Taboada, tus palabras altisonantes y tu misoginia, ¿no? Te cieguen, ¿no? Ante tu realidad. O sea, como que te presentas, ¿no? De manera tan violenta que quizás no te das cuenta o no te quieres dar cuenta, ¿no? Quieres seguir ignorando, pues, aquellos líos en donde tú eres participante directo, ¿no? Que es justamente la cuestión que vendría a, a continuar en esta discusión que tenemos sobre el tema de la corrupción y de las componendas y, y de todo aquello con lo que a veces relacionamos la política, ¿no? Y de lo que también estamos muy hartos y que es justamente lo contrario de aquello que aprendimos, ¿no? En las democracias directas, en la Atenas, ¿no? Del siglo IV antes de Cristo. O sea, tenemos aquí una cuestión que seguramente, ¿no? Para nosotros en el ámbito de la filosofía política nos puede incluso llevar a conversaciones en torno a la vigencia, ¿no? A la posibilidad de continuar con los gobiernos representativos que a veces dejan mucho que desear, ¿no? Pero bueno, está el tema de la corrupción. Pedro. Sí, gracias, querido Esteban. Déjame retroceder tantito, Esteban, por favor. Este, Tantito con lo del agua y también con nuestra identidad. Esta Ciudad de México, los habitantes de esta Ciudad de México, tenemos cierta identidad con el agua, porque esta es una cuenca, y además estábamos sobre ríos, eh, y las personas, los pueblos que habitaron estas tierras hace más de 500 años, tenían una vinculación con el agua de una forma extraordinaria y además bella, ¿no? Yo creo que es algo que podemos sí recuperar en nuestra educación y en nuestros actos cotidianos. Eh, eh, es muy feo que no tengamos esta vinculación con el agua. Y yo creo que podemos recuperar la historia de los pueblos que habitaron estas tierras hace más de 500 años. Cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan, se sorprendieron enormemente. No solo dijeron que era una ciudad bellísima, o sea, se sorprendieron por, 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 por el mecanismo que se había diseñado en esta ciudad para convivir con el agua. Y además, la lógica es bien distinta. La lógica es cómo convivir con el agua, ¿no? Que es distinta a la de cómo usamos el agua para nosotros. Son como dos lógicas distintas. Y ya lo voy a anclar con esta discusión. Pero no quería desaprovechar el momento. Eh, para Santiago Taboada y su grupo, el agua es un recurso que brilla como el oro, ¿no? Quieren sacar dinero de ese recurso. Y por el otro lado, yo creo que pudo haberse enfatizado que se trata de un derecho, no de un privilegio, no de un gozo, sino de un derecho, el agua como derecho. Hasta ahí esta parte por lo que respecta al agua, y con respecto a la corrupción, déjame otra vez tratar de filosofar tantito, querido Esteban, querido Gustavo. Este, la corrupción sí está dada desde estos grupos de poder, desde estas personas como Santiago Tabado y sus amigos que aprovechan todo lo que está a su alcance para beneficiarse. Sí, lo del cártel inmobiliario, yo creo que ya es innegable. Clara Brugada lo dijo así, ¿verdad? O sea, esto existe, es real, ¿sí? Yo creo que ya es innegable, ya está muy documentado, hay muchos procesos legales en proceso, ya hay personas encarceladas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y me asusta mucho que tengamos a un candidato que está en medio de un escándalo de corrupción por el llamado cártel inmobiliario. Me asusta que lo tengamos como candidato para gobernar esta ciudad,
porque no deberíamos permitirlo, nunca debimos permitirlo. Entonces, ¿qué tipo de sociedad es la que hemos conformado como para que sea posible que tengamos candidatos así? Entonces, entonces la corrupción es, en este sentido, o sea, y bajo la idea de que corrupción es aquello que no se hace, son procesos que no cumplen su fin, que en el camino se van desviando. Pues esta sociedad pues debe definir con mucho más claridad cuáles son nuestros fines, cómo queremos vivir, cómo queremos organizarnos social, políticamente, económicamente, etcétera. Y en ese sentido, pues nuestra sociedad es una sociedad pues muy corrompida porque estamos permitiendo la participación de un cártel, de delincuentes, de una delincuencia organizada que quiere gobernar la ciudad, y va a haber un porcentaje importante de votantes que van a optar por que van a optar por esa vía, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad es esta entonces, no? O sea, ¿cómo es posible? Eso me asusta, no deberíamos permitirlo. Entonces, ¿qué tipo de educación es la que tenemos como para no detener esta situación? Y bueno, y nada más quiero poner yo énfasis en que no tenemos que permitir que estos delincuentes se apropien del gobierno de la Ciudad de México, porque las consecuencias pueden ser terribles. Porque parte de las consecuencias puede ser que privaticen cosas que son derechos. Y esto es importante recordarlo. Los derechos no es algo que se encuentre ahí en el topus Uranus, ¿no? Los derechos los tenemos que estar trabajando y los tenemos que estar defendiendo y los tenemos que estar ampliando continuamente, continua e incansable e insaciablemente, ¿no? Votar por, votar por el prianismo, votar por Tahuada en este caso, sería una renuncia a luchar por derechos. Así que yo invito a la gente a que tengan claro su pensamiento y su sentir, porque cómo es posible que podamos permitir desde una candidatura hasta, no sé, a nivel local, pero también a nivel federal, caramba, ¿no? Bueno, hasta ahí como para tratar un poquito el asunto. Así de claro, Pedro. Yo voy a aprovechar la invocación que hacías hace un momento, porque ahora se ha vuelto muy frecuente, ¿no? Invocar a Tlaloc para que continúe lloviendo en esta ciudad, que mucho le hace falta. Ahora tuve oportunidad de salir de la ciudad en Semana Santa y me topé con algo que no es tan sorprendente, pero sí es muy doloroso: ver el lago de Pitseo, la isla de Janitzio ya sobre tierra, sin agua, ¿no? En el lago. Y efectivamente, ¿no? Si nosotros pues, nos remontamos a las prácticas ancestrales de los pueblos originarios, que en muchos casos siguen, por supuesto, vigentes y siguen desarrollándose en lo local, es algo que ojalá se extendiera, y es parte también de esta educación y esta cultura que tendríamos que revalorar, ¿no? Sobre la geografía y sobre la biodiversidad que forma nuestro país, ¿no? Volcanes, lagos, ríos, mares. Eh, Pensaba justamente en esto que comentabas acerca de cómo pues resulta urgente, ¿no? De alguna manera regresar a, a las cosmovisiones, ¿no? Antiguas, para ver qué sucedía en ese entonces, quizás no teniendo un problema tan evidente como el que ahora tenemos y que ahora se nos está quemando en las manos, ¿no? Eh, y para ello creo que también este tema de la conciencia histórica y del reconocimiento de las prácticas de los pueblos originarios nos enseña mucho, ¿no? En ese sentido creo que es muy, muy atinado que lo traigas a la mesa.
Y también, bueno, pues el tema de la corrupción que dicen, ¿no? Que mm, todos tienen cola que les pisen, pero unos más que otros. Y tal vez no sea una cuestión de la historia o del, de lo que quieren apuntar, ¿no? Cada uno de ellos contra los demás, sino a veces hasta de un reconocimiento personal, ¿no? De qué hacemos, incluso no solo los candidatos, sino cada uno de nosotros en ese tema, ¿no? A veces en lo local, en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué significa para el ciudadano común, ¿no? Para el ciudadano promedio, por ejemplo, si puedo ocupar ese término, la corrupción y cómo están haciendo ellos uso de la palabra? Otra vez, volviendo a lo que decía Gustavo, ¿no? El uso y abuso de la retórica, cómo se ocupa el término, ¿no? Corrupción, como algo que sí todos ven como algo negativo, pero al mismo tiempo algo en lo que parecen coparticipar. Entonces, a veces eso resulta como muy evidente y algo de lo que también resulta difícil deslindarse en muchos casos, ¿no? Y por supuesto, esto es algo que aprovechan para mostrarlo a todo el mundo en este ejercicio mediático. Le damos la palabra a Gus, por favor, para que nos comente al respecto del tema de la corrupción. ¿Cómo lo ves, Gus? Gracias, gracias. Eh, quisiera verlo primero desde un punto de vista histórico de la historia de este proceso, eh, porque Taboada decía e insistió mucho, ¿no? Desde el principio de sus intervenciones y todavía al final, insistía en que Morena había gobernado la Ciudad de México durante 27 años y pues eran responsables de todo el caos que había, ¿no? Cuando quien gobernó en el 97, en el 2000, en el 2006 y en el 2012 fue el mismo partido que aparece ahí en sus siglas de partido, ¿no? Entonces sería igualmente reduccionista afirmar lo que dice Taboada, porque entonces pues tendríamos que acusar al PRD y al mismo partido que lo impulsa él, que también decir que pues Morena no tiene nada que ver con eso porque pues el presidente fue el líder de ese partido, fue jefe de gobierno por ese partido, lo mismo Ebrard. Eh, entonces, eh, la narrativa que ellos quieren construir desde la oposición, o que han estado construyendo en 5 años, pues fue esto de es un gobierno corrupto, es un gobierno caótico, no han hecho nada en todo este tiempo, cuando pues la ciudad es totalmente diferente, ¿no? A la que había incluso a principios de los 2000, cuando llegó López Obrador. Eh, pero como que quieren mm, relacionar todos esos negativos con Morena, ¿no? Cuando Morena pues apenas va comenzando. Eh, entonces ahí hay un mensaje a la ciudadanía en donde está esto de se va a repetir lo mismo, ¿no? Todos han sido iguales a lo largo del tiempo, por eso tenemos este caos, por eso hay tanta corrupción, criminalidad, inseguridad, corrupción. ¿Y por qué no se ha arreglado la corrupción? Pues porque siguen siendo comparsas de los mismos grupos, ¿no? Según la narrativa de la oposición. Y yo creo que ahí lo que intentan incentivar, además de ganar algunos pocos de votos, es hacer algo todavía más grave, que es despolitizar, ¿no? Generar una apatía en la población, una apatía que sería un retorno, ¿no? Un retorno de la despolitización, eh, porque yo recuerdo cuando era niño, escuchaba siempre que decían, ¿no? Si vas a votar o no vas a votar, pues ¿para qué si siempre gana el PRI? Todos estaban en desacuerdo con el PRI, pero ¿para qué iban a votar si de todos modos siempre iba a ganar el PRI, ¿no? eh, ¿Para qué acusar a alguien de corrupción si pues es amigo de los fiscales, es amigo de los jueces, ¿no? Como que se daba por hecho esta estructura de corrupción. Y yo creo que un poco también es eso lo que quieren instalar en la narrativa la oposición, de normalizar nuevamente, ¿no?
¿Y por qué somos una sociedad que todavía permite, te preguntaba Pedro, ¿no? Este tipo de candidatos, ¿por qué está ahí Taboada? ¿Por qué lo tenemos todavía ahí, este tipo de candidatos? Pues porque la oposición no se ha hecho cargo de su responsabilidad política, ¿no? En estos 5 años se ha dedicado al golpeteo en lugar de crear cuadros, de formar un discurso más serio, de formular un proyecto de nación, ¿no? Entonces, lo único que pueden hacer es ensuciar el debate, ¿no? La oposición. Y lo que podemos ver por lo menos es de que pues no están todos los que podrían estar, ¿no? No está Gutiérrez de la Torre, que podría estar. Ya no va a estar Cabeza de Vaca, que querían que estuviera, ¿no? Y así hay muchos que no van a estar porque cada vez son menos, ¿no? Entonces estamos en un proceso todavía donde hay muchos resabios del viejo sistema, hay muchas resistencias del viejo sistema, y yo creo que la decisión la veo muy fácil, ¿no? No sé, la gente que nos escucha, como muy bien explicó Pedro, pues no hay ninguna razón para votar por la oposición, ninguna, porque es votar por todo aquello que quisimos que se fuera en diferentes procesos de alternancia que ha habido. Eh, de alternancia política partidista, ¿no? Eh, y la otra parte, pues también la veo muy clara, ¿no? Como su nombre lo indica, es muy claro quién es Clara Brugada, ¿no? Una candidata de izquierda que ha peleado por derechos, que desde los años 80 marchaba por los derechos de las mujeres, que 80s, 90s, mucho antes de ser por primera vez jefa de gobierno de Iztapalapa, estaba siempre ahí acompañando a los más necesitados en Iztapalapa, ¿no? Entonces, ella se ha formado una historia, se ha formado un trayecto, siguiendo también otros movimientos de izquierda, ¿no? A la par del movimiento de López Obrador, a la par de otras muchas luchas que se han dado en la Ciudad de México. Entonces, creo que la decisión para el 2 de junio, si aquello no puede ser y es imposible que sea, y esto es deseable porque es lo que muchos han estado luchando durante muchísimo tiempo, pues yo creo que está muy sencilla, ¿no? La fórmula. Muchas gracias, Gustavo. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Creo que hay una crisis ética, una crisis política que sobre todo están vinculadas, y a veces esto cuesta trabajo reconocerlo, con que no sabemos trabajar en colectivo. O la forma de lo colectivo nos representa un desafío y eso muestra cuán descompuesta, ¿no? Está el contexto material en el que vivimos, el contexto de las relaciones humanas, ¿no? En general, o sea, todo lo que comentas acerca de los procesos de despolitización y de la ética pública, ¿no? Pues justo el debate fue un ejemplo muy claro, ¿no? De estas dinámicas, ¿no? Que no buscan, eh, pues, en ningún momento reconocer genuinamente eh, el trabajo, el ejercicio de colectivos, ni siquiera la solidaridad, ni siquiera la comprensión, la empatía, y ya no se diga el lugar del otro y de los otros y de las otras, ¿no? Eh, Parece que esto vuelve a demostrar la falta de sensibilidad justamente a este respecto y cómo, bueno, pues la participación ciudadana en las instituciones públicas otra vez se vuelve como algo muy lejano, como algo de lo que sí se habla más desde la izquierda, desde luego, pero me parece que a veces en este tipo de ejercicios de discusión o de debate, eh, que la brecha se hace más grande, ¿no? Que los ciudadanos otra vez quedan en segundo término, quedan como los escuchas de quienes parecen que van a manejarlo todo y no de aquella participación
de aquella configuración y reconocimiento de la voluntad popular, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, pues que le hace un favor al final al conservadurismo, a la apropiación del Estado, ¿no? Por intereses más bien de carácter privado, ¿no? Y entonces ahí tienes, pues, de nuevo, ¿no? Las raíces de la corrupción, del clientelismo político, del corporativismo, y sin duda un tema que tocaron ambos, que es el de, pues, la participación y la apropiación criminal del Estado, que es, bueno, un tema sobre el que también podríamos continuar departiendo. Ha sido muy rica esta discusión, este encuentro. Yo les pediría, si son tan amables, de obsequiarnos un punto de vista final, conclusivo, ¿no? De lo que hemos dicho hasta ahora, que ha sido muy valioso y muy rico para ir ensanchando nuestro horizonte de análisis. Y bueno, ahora voy a invertir, le voy a dar primero la palabra a Gustavo y Pedro para las conclusiones, ¿no? Y bueno, de nueva cuenta, pues ha sido un honor y un placer poder haber moderado esta mesa el día de hoy. Muchas gracias. La palabra la tienen ustedes. Gracias, Esteban. Pues yo nada más cerrar con un paréntesis en torno al candidato Chertorivsky. No quisiera caer en una falsa dicotomía en la que pues solo hay dos formas de hacer las cosas, pero ciertamente las condiciones que están en el debate y en la candidatura, en esta candidatura para jefe o jefa de gobierno, pues sí, más bien están en dos vías, ¿no? Porque Chertorivsky ha estado trabajando todo el tiempo con los mismos partidos de oposición que postulan a Taboada. Trabajó con Calderón y con otros gobiernos eh, del PRIAN, ¿no? Y muchas de sus propuestas tienen un sello, digamos, neoliberal, tecnócrata, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que con la tecnología se van a resolver los problemas así como muy automáticamente. Yo creo que como él no tiene nada que perder, puede hacer muy buenas propuestas, muy simpáticas, que suenan bien, pero que quizá no están muy arraigadas en la realidad, ¿no? Y es un poco parte del juego que tiene Chertorivsky, ¿no? No digo que esté coludido con el preanismo, pero pues en su necesidad de agarrarse donde pueda para tratar de crecer y colocar votos en Movimiento Ciudadano, pues ciertamente que eh, sí, en algunos momentos ayuda a fortalecer el discurso de Taboada, ¿no? Entonces, como vienen de las mismas raíces, como vienen de los mismos grupos políticos, como tienen políticas neoliberales que eh, son tecnocráticas y no están precisamente basadas en el derecho, sino en una idea de desarrollo económico totalmente tecnocrática, yo pongo en la misma bolsa a los dos candidatos, ¿no? Y además un poco también los dos candidatos con esta actitud, digamos, un poco de machín, ¿no? Pues, yo soy el hombre y yo tengo la razón, ¿no? Como que sí falta ahí también en el debate que se vea un poco de perspectiva de género por parte de los candidatos para dialogar con Clara. Si de verdad quisieran dialogar con ella, tendrían que hacerlo, ¿no? Y ahí se ve también que no quieren. Bien, y Muchas por mi gracias. parte, gracias, gracias, Gustavo, gracias, Esteban, y por mi parte, me queda, después de esta conversación, más claro el panorama de lo que aprecié o de lo que pude haber apreciado en el ejercicio del domingo entre las personas que quieren gobernar esta ciudad. Me hacía falta esta plática para tenerlo más claro, porque en un principio me sentí yo un poco decepcionado de la reacción de Clara Brugada, pero después de esta conversación que hemos tenido, creo que lo hizo de maravilla. Creo que lo hizo muy bien Clara Brugada, porque lo que ella mostró es ese discurso eh, de tener
una política de Estado para el gobierno de la Ciudad de México, en donde podamos ser más participativos, más comunitarios, en donde se puedan rescatar mejor nuestras experiencias, nuestros saberes, por el trabajo comunitario, por su política de cuidados, que si bien en esta ocasión no lo pudo enfatizar, pues es claro que ahí está ubicada, ¿sí? Y por el otro lado, pues yo estoy horrorizado porque lo que veo con mucha claridad es una actitud y un discurso fascistoide y no solo neoliberal, ¿no? Y además individualista. Es neoliberalista, individualista y fascistoide, ¿no? Recuerden que incluso la candidatura del PRIAN está interponiendo todos los recursos legales disponibles para que no se hable del cártel inmobiliario, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo callas? O sea, ¿por qué quieres callar a la gente? ¿No? Eso es fascistoide. Y me hacía falta esta plática, sin duda, para tener más claros estos panoramas. Y creo que Clara Brugada lo hizo muy bien. Mi sentimiento de decepción que tuve el domingo, pues lo hago también desde mi masculinidad, ¿no? Porque dije, ay, pudo defenderse mejor. No, creo que después de esta plática, reconozco, lo hizo bastante bien Clara Brugada, ¿no? Y les agradezco infinitamente esta oportunidad para clarificar también mis emociones, porque no solo se clarifica el pensamiento, también se clarifican las emociones, y creo que eso es importantísimo. Así que infinitas gracias, querido Gustavo, querido Esteban. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Gustavo. Y por supuesto, pues agradecemos a nuestro público, a nuestra audiencia, ¿no? Que haya escuchado y atendido este encuentro, que como bien dicen nuestros queridos maestros, pues la idea es sumar, ¿no? En nuestro análisis, en nuestra interpretación, en nuestra percepción, ¿no? Digamos, poner el termómetro político, leerlo, pero también ver el peso específico de las palabras y hacer este análisis del discurso. En fin, es un encuentro y un ejercicio que celebramos mucho, ¿no? Desde la docencia en filosofía, pero también como esta oportunidad y esta ocasión que tenemos, que creo que es importante valorar, ¿no? Para liberar justamente, ¿no? Este tema de las emociones, incluso hasta para desahogarnos en un momento dado, porque a veces es una especie de contenedor, ¿no? Aguantamos hasta el 2 de junio y después ya se libera el aguante, pero yo creo que es importante además ir haciendo como esta constancia de la conciencia material y concreta y responsable sobre lo que nos sucede, y eso también es parte del ejercicio ciudadano de nuestra libertad, ¿no? De expresión, que yo pues celebro muchísimo. Entonces, pues les mandamos desde aquí, Pedro, Gustavo y un servidor, un abrazo a todas, a todos y a todes, y pues nos vemos para la próxima por acá. Sintonícenos, está bueno y se va a poner mejor. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.